Como les decía, les doy la bienvenida a nombre de Intercer y a nombre de nuestra barra de panelistas. El webinar el día de hoy está orientado, está alineado a que podamos conocer algunas de las reglas básicas del juego a través de las cuales podemos nosotros lograr la continuidad de nuestro negocio en estos tiempos en donde la economía está siendo altamente golpeada. Es importante hacer mención, antes de iniciar como preliminares, que una de las segundas pandemias, terceras pandemias que hoy estamos sufriendo es justamente la de la desinformación. Circula cualquier cantidad de información, buena o mala, a través de la cual nosotros estamos identificando si la información que obtenemos es buena, es mala, es de calidad, es confiable o no es confiable. Entonces, un primer consejo que en su momento todos nuestros panelistas van a también confirmarnos es justamente el asegurarnos que las fuentes de información con las que nosotros trabajemos o contemos realmente sea información confiable para poder tomar decisiones. El día de hoy cualquier decisión equivocada que logremos tomar nos va a implicar un riesgo fuerte en materia de la continuidad y del gasto para nosotros y nuestra empresa. Como introducción, lo que tenemos que ver nosotros, permítanme, es un tema relacionado con la CEPAL. Ya la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la reunión que celebró en marzo de este año, cuando iniciaba el tema de la pandemia en América Latina, decía que si bien antes de la pandemia la región tenía el menor crecimiento económico en décadas y un limitado espacio de política fiscal, ya desde antes, desde el principio de marzo, la CEPAL había dicho que finalmente éramos un área altamente vulnerable. Y nos decía que la pandemia nos iba a llevar a la mayor contracción en la actividad económica en la historia de la región. Y hoy por hoy, todos los que estamos aquí presentes estamos sufriendo justamente estas consecuencias de esta contracción de la actividad económica para el orden de América Latina. Lo que nos está diciendo CEPAL es que América Latina proyecta una contracción de 5,3 millones a nivel regional, y que se va a incrementar la población de gente pobre o extremadamente viviendo en extrema pobreza en más de 30 millones adicionales. Esto es un impacto brutalmente fuerte en materia de economía para nuestra América Latina, y que todos nosotros, de alguna manera, en lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestras empresas, estamos sufriendo o viviendo estas consecuencias. Es por esto que en Intercer nos dimos a la tarea de organizar ese tipo de webinars, ese tipo de actividades, orientado a proporcionarles a ustedes herramientas, medios, propuestas de soluciones altamente confiables para poder de alguna manera coadyuvar con ustedes a salir adelante de alguna manera con el menor daño posible. Para este webinar nos hemos hecho acompañar de 3 panelistas de reconocimiento regional a reconocimiento internacional en América. El primero, Javier Cruz Rivera, él nos va a tocar el tema del impacto legal por incumplimiento de las normativas. Todos sabemos del impacto que puede tener a nivel economía nuestra empresa por incumplir las normativas en materia de prevención y contención que los gobiernos están emitiendo. Javier es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestro de Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas y él es fundador de la firma JCR Abogados Fiscalistas. Él desde México nos va a estar acompañando. También nos va a acompañar José Antonio Muñoz Dardón. Él va a tocar el tema de modelos de planeación en tiempos de crisis, y justamente él es experto en ese tema, en tratar de explicarnos cómo es que el día de hoy el nuevo orden económico nos obliga a cambiar radicalmente la manera como hacemos y cómo planeamos. José Antonio es Senior Coach de Estrategia para Empresas y CEOs, es speaker internacional, es cofundador de CEO Alliance, de Coaching Firm y de Tritos Outsourcing Professional. Él es de Guatemala, nos va a estar acompañando. Y también nos va a acompañar Emilio Cuevas Kaufman. Él nos va a tocar el tema del manejo de la resiliencia en las empresas. Emilio es administrador de empresas, es coach empresarial también, en procesos de liderazgo y manejo de equipos en el campo corporativo, potencializando a las organizaciones en la prevención de riesgos laborales. Emilio es fundador de CIT en Costa Rica y, repito, desde Costa Rica nos va a estar él acompañando. Les voy a ceder el paso ya a nuestros panelistas para que cada uno nos pueda ayudar en este proceso de trabajo. Adelante, Javier. Gracias, muy amable, Joaquín.
También quiero agradecer a todo el tiempo de todos los asistentes y por la oportunidad de dar esta plática. También saludo con afecto a mis compañeros panelistas. Y bien, sin mayor preámbulo, quiero platicarles del tema que me corresponde, que es impacto legal por incumplimiento a las normativas. Y bien, me gustaría comenzar con conceptos generales o principios generales del concepto de ley. Bien, desde que el ser humano se organizó en comunidades, pues surgió de manera natural el concepto de ley, lo que son las leyes. Esto para pues evitar algunos ciertos comportamientos incívicos, vivir en armonía y evitar conflictos, ajustándose a las reglas generales de aceptación como pacto social de todos los miembros de la comunidad. Entonces, como dato histórico, hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo, 12 tomos y basados en las prerrogativas de Mat, que era la diosa de la verdad y la justicia. 12 siglos después surge el primer compendio de leyes que se conocen como el Código de Hammurabi, que los redactó un rey babilónico en piedra y por eso se conoce con ese nombre. Digamos que en síntesis, toda sociedad organizada debe estar regida por leyes, normas y reglamentos para así lograr una convivencia armónica. Es decir, si no existe la ley, no existe la sociedad. Bien, comenzaremos con las repercusiones legales de incumplimiento. Como un dato de México, y me disculparán si me refiero al país, existen alrededor de 312 leyes federales y en conjunto las entidades federativas, haciendo un cálculo de manera superficial, pues existen alrededor de 10,000 leyes estatales y 4,300 reglamentos. De ahí la complejidad de conocer de nuestras empresas a nuestras actividades qué normas debemos observar y aplicar. Para que una norma o una ley sea perfecta, pues debe de contener o establecer una consecuencia por el incumplimiento de alguna obligación o para obligar al ciudadano a cumplir con dicha obligación legal. Les quiero comentar varios tipos de sanciones. Las que existen en las normas o las leyes son las siguientes. Pueden comenzar desde algo muy sencillo como son las multas, clausuras de negocios, embargo de bienes, créditos fiscales, cancelación de certificados sellos digitales, que bueno, en México si te cancelan tu certificado de sellos digitales, pues ya es imposible emitir facturas, entonces tienes un impacto económico y fiscal importante. Publicaciones de las listas negras de factureros o incumplidos, contribuyentes que se dedican a la venta de facturas. También la intervención del negocio por parte de la autoridad, inmovilización de cuentas bancarias para el cobro de deudos, el decomiso de bienes, que esto ya es más enfocado al derecho penal. Aquí en México se conoce como la ley de extinción de dominio. Nos quedamos en los tipos de sanciones, ya les había mencionado el tema de las multas, clausuras, embargo, bueno, y lo más importante que era la pena privativa de libertad. Bien, como bien mencionó Joaquín, al inicio de esta presentación, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en un estudio que hizo el 2 de julio de este año, determinó que la crisis económica pues, va a provocar el cierre de más de 2.7 millones de empresas y la pérdida de unos 8.5 millones de puestos de trabajo en América Latina. Y de acuerdo en este mismo estudio, el comercio perdería 1.4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo. Asimismo, el turismo pues perderá por lo menos 290,000 empresas y 1 millón de puestos de trabajo, lo cual es gravísimo. Y pues ahora bien, de todas las empresas que logren sobrevivir de esta crisis económica mundial provocada por el coronavirus, pues habría que diseñar nuevos procesos para poder cumplir y prevenir la imposición de sanciones. Como ejemplo en el tema sanitario aquí en México, pues las autoridades laborales han impuesto multas. Hemos conocido que han impuesto multas que rondan el rango de $196 a $19,629.
Independientemente de eso, también la autoridad sanitaria ha hecho revisiones, verificaciones y visitas y ha determinado multas de alrededor de $62,814, que son impresionantes estas cantidades, y además las autoridades al mismo tiempo han clausurado negocios a través de procedimientos administrativos, que estos procedimientos pueden durar meses y yo me atrevería a decir que hasta años, dependiendo si la resolución es favorable al ciudadano, y si no, pues se tendría que ir a los medios de defensa que establece la ley. Estas empresas que han sido sujetas a este tipo de multas, pues desafortunadamente pues, han tenido que cerrar sus operaciones. Una multa de estas cantidades, pues sí, la verdad es como el tiro de gracia para las empresas que pudieron sobrevivir o que han podido sobrevivir a esta crisis económica. Pero ¿qué podemos hacer para evitar esta imposición de sanciones? Bien, dentro del derecho se ha iniciado una tendencia que se denomina el derecho del cumplimiento, que es una figura tomada del derecho anglosajón y se caracteriza pues prácticamente como dice el dicho, no más vale prevenir que lamentar. Es prevenir problemas que por remediar males o castigar conductas indebidas. Esta tendencia al derecho de cumplimiento también se ha reflejado en las empresas y se han diseñado políticas efectivas, y esto se ha denominado como el cumplimiento corporativo, que es la observancia estricta de la ley y de las políticas que estándares creados unilateral y voluntariamente por una organización. Esto, como les había mencionado, para prevenir riesgos legales y al mismo tiempo inspirar confianza entre los clientes y aportar algo a la comunidad. Todo este cumplimiento corporativo pues comprende el diseño, implementación y monitoreo de políticas efectivas, programas y procedimientos y buenas prácticas alrededor de la organización y de sus empleados, así como a seres externos y pues también con las autoridades. El gobierno corporativo, que ya se institucionalizó esta tendencia del derecho del cumplimiento, principalmente en la OCDE, fue la primera institución, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos, que en 1999 adoptó esta tendencia al cumplimiento legal y emitió unos principios de gobierno de sociedades, que en 2015 pues ya salieron unos principios de gobierno corporativo ya en sí denominado gobierno corporativo. ¿Pero qué es el gobierno corporativo? Es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Estos principios que se instituyen en la organización o en las empresas, pues son la equidad, la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Estos principios, dependiendo del país que los adopte, pues tendrá que adecuarlos a su marco regulatorio y a su cultura empresarial. Entonces, es una guía para las buenas prácticas de las empresas y así evitar el incumplimiento de normas legales. Bien, ¿qué se puede hacer para implementarlo y cómo iniciar este gobierno corporativo? Se puede estructurar la empresa teniendo un consejo de administración debidamente establecido, competente, democrático y capaz, y al mismo tiempo establecer comisiones o comités más bien dentro del mismo consejo para poder controlar y evaluar las operaciones de la empresa. Se deben de implementar también procesos de gobierno bien documentados y bien definidos, manuales de actuación, tener una disciplina en el proceso interno para confirmar el flujo de información que se dirige al consejo, también contar con herramientas para facilitar la acción efectiva y eficiente del consejo de administración y de los comités. Y finalmente implementar mayor transparencia en la empresa. Es la estructura del consejo, los lineamientos y estatutos de la propia empresa. Eso sería para implementarlo e iniciar en una empresa para tenerla bien estructurada y no tener problemas más adelante. Esta es la estructura que nosotros consideramos que debe de llevar el gobierno corporativo toda una empresa.
podemos ver ahí que en gobierno corporativo tenemos la Asamblea General de Accionistas, que son quienes diseñan la misión, visión y valores de la organización, o el Consejo de Administración, los comités que son muy importantes, la Dirección General, direcciones alternas, el Consejo de Familia y Protocolo de Familia. Recordemos que la mayoría de las empresas, un 90% de las empresas, son familiares. Entonces, es oportuno crear estos consejos pues para que sean independientes al Consejo de Administración. También algo muy importante como herramienta indispensable para el cumplimiento oportuno de las normatividades y normas internacionales son las certificaciones. Este tipo de certificaciones pues tienen muchos años que ya se están implementando y pues como todos conocemos existen los sistemas de gestión de la calidad, todos los ISOs, también en materia de alimentación, ahora que pues nos está acechando todo este tema de la pandemia, pues certificaciones en materia de equipo médico y sanitarios, en materia de cosméticos, seguridad informática, responsabilidad social, eficiencia energética, antiacoso escolar. Es una infinidad de certificaciones que son una herramienta indispensable para el cumplimiento, para el compliance. Entonces, lo más importante ahorita pues es lo que es las certificaciones en materia sanitaria. Que bien, en los comités, que aquí tenemos unas, como ejemplo, los ya tradicionales, pero nosotros en la firma pues hemos recomendado a las empresas que además de los comités tradicionales se crea un comité de materia de operaciones, que es materia fiscal, que ha sido muy útil para las empresas cuando son sujetas a una revisión fiscal. Y pues la que también recomendamos dentro del comité de compliance es el tema sanitario, además del fiscal administrativo de seguridad social. El sanitario ha sido muy importante e incluso yo lo separaría como un comité adicional al compliance para pues analizar y evaluar todos los protocolos sanitarios y si se están cumpliendo, y con el apoyo de algún tipo de certificación o un organismo internacional que nos apoye en ese aspecto. Y bien, como conclusión, pues de parte nuestra, para evitar las sanciones que pongan en peligro la existencia de la empresa, la mejor herramienta es el cumplimiento preventivo de la ley. Y pues rápidamente les quiero mencionar de nuestra firma de abogados que somos especializados en materia administrativa, fiscal y aduanera. También nosotros, precisamente en este tema del compliance y del derecho del cumplimiento, identificamos las áreas de riesgo del empresario por su modelo de negocio y proponemos acciones preventivas para mitigar los riesgos, ya sea en materia fiscal, administrativa, ahora la sanitaria. Entonces, también, pues ya esto en materia preventiva, como acciones preventivas. En caso de que nuestros clientes ya nos busquen cuando tienen un problema encima por incumplimiento a la ley o las normas locales, pues también los apoyamos ya en la interposición de algún medio de defensa a través del servicio de litigio administrativo y fiscal. Entonces, pues nos ponemos a sus órdenes para apoyarlos. Cualquier duda que tengan, pues les dejo aquí mis datos de localización, mis redes sociales. Cualquier duda, estamos a sus órdenes y pues lo que requieran con mucho gusto, les damos asesoría gratis y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Con mucho gusto, Joaquín. Buenas tardes a todos. Adelante. Es un gusto estar acá con ustedes. Y lo que vamos a conversar hoy es acerca de cómo darle continuidad al negocio. Yo voy a tratar de darle una serie de herramientas que quisiera que las puedan aplicar, y si tienen dudas pueden preguntar en nuestro grupo gratuito de Facebook que se llama Cuarto Estrategia. Y el tema, cuando surge la pandemia, la primera etapa que las empresas entraron fue a poder entender qué estaba pasando y estabilizar. Pero eso fue hace 5 meses. Hace un poco más de ese tiempo que estamos en preparación, y hoy la realidad es que la economía cambió. ¿Y cómo hacemos nosotros para enfrentar esta nueva economía y poder aprovechar
también los beneficios que trae la nueva forma de hacer negocios. Muchos negocios han cambiado la forma de trabajar. Hay etapas de comercio electrónico, hay una serie de cosas que están pasando. Entonces, la idea es cómo nosotros podemos pivotar o reinventar nuestro negocio para que esto pueda aprovecharse. Las premisas clave de este concepto es que nada va a ser igual. O sea, no vamos, ahorita hay un concepto que le llaman la nueva normalidad. No hay nueva normalidad, esta es la normalidad. Esto es lo que tenemos hoy. Estas son las condiciones en las que estamos operando, y estar pensando y esperando que el pasado regrese es un error a nivel de negocios, porque nos detiene el poder hacer los cambios importantes. Sobre todo, debe prevalecer que primero las personas, tanto nuestros colaboradores y sus familias, los clientes y nuestras familias, nosotros mismos como empresarios y las familias, debemos cuidarnos a la hora de estar haciendo negocios y debemos de ver hacia adelante. Es un nuevo camino el que tenemos que recorrer y que tenemos que aprender a hacer negocios. En nuestra región hay un concepto mal utilizado de disrupción, y ahora dicen que para hacer negocios en esta nueva forma de hacer las cosas, tienen que hacerse cosas disruptivas, y no es cierto. O sea, si logras hacer una disrupción, que es cambiar una industria como hacen los negocios, como lo hizo Uber, por ejemplo, con la industria del transporte, genial, buenísimo, y qué bueno si lo puedes hacer. Pero si no estamos en esa condición de creación de tecnología para cambiar modelos actuales, el punto es voltear a ver cuáles son mis capacidades actuales que tengo y cómo puedo usar mis fortalezas para poderlas poner a disposición del cliente. El juego se trata de adaptabilidad. Y quien va a tener mucho mayor beneficio y ventaja en la economía actual es quien sea adaptable, que genere confianza, no solo a los clientes, sino en la cadena de valor en la que participa, y que pueda llevar su propuesta de valor con la nueva forma de hacerlo. Hay 5 enfoques que quiero compartirles hoy. El primero se refiere a pasión. Nosotros, cuando montamos nuestros negocios en las industrias que estamos participando, partimos de una pasión, partimos de algo que nosotros queremos hacer. Esa pasión prevalece. Lo que nos está cambiando es el cómo lo vamos a hacer. Segundo, es importante pensar en las personas. Y en personas nosotros nos referimos a los stakeholders de la empresa, colaboradores, clientes, accionistas. Y tenemos que buscar cómo satisfacemos las nuevas necesidades de estos 3 partes interesadas en nuestro negocio, con lo que sabemos hacer y con las nuevas cosas que vamos a hacer. Segundo, a nivel de estrategia es importante pensar en pivotar. Hay empresas que han pivotado de una forma leve y hay empresas que han pivotado de forma dramática. Hoy les voy a presentar un ejemplo, pero hay muchísimos. Entonces, la idea es cómo nosotros hacemos cambios en nuestro modelo de negocio, en la forma que entregamos nuestros productos y servicios para atender lo que está pasando ahora, y tenemos que pensar en nuestro proceso. Nuestro proceso productivo, el proceso desde que sacamos $1 para ir a vender hasta que ese dólar regresa con la utilidad a mi cuenta bancaria, ese proceso cambió. Y tenemos que actualizarlo y tenemos que revisarlo y tenemos que poder definir nuevos mecanismos para hacerlo. Y por último, en efectivo, es donde aprendemos si lo hicimos bien o no. Y en esta economía va a ser clave y fundamental que aprendamos a manejar el esquema de pricing, el esquema de establecer precios. Las empresas hoy en esta economía se han dado cuenta que podemos ser más ágiles, podemos ser más livianos. Probablemente estábamos haciendo gastos innecesarios, teníamos posiciones de trabajo que estaban sobredimensionadas, etc. Entonces, ahora el cliente quiere precios más pegados a la realidad y quiere poder optimizar su flujo, porque nos faltan muchos trimestres de pandemia. Aunque salga la vacuna, en el momento que sale, habrán algunos países que la van a adaptar primero, pero cuando llega a nuestras regiones, eso va a pasar mucho tiempo. Así que tenemos que aprender a hacer negocios en lo que está ahora, y las empresas lo que van a buscar es proteger su efectivo, y por lo tanto nosotros tenemos que contribuir con el esquema de precios a poder dar esa protección de efectivo. Este es un ejemplo de una empresa en Estados Unidos que se dedicaba a hacer e-commerce de ropa de temporada. No tenía tiendas, no tenía locales, nada, y su fortaleza realmente era el delivery, era toda la infraestructura del hacer el e-commerce, sus bodegas, etc.
En el momento que surge el tema de pandemia, se dan cuenta que las personas no están dispuestas a comprar nuevos zapatos, nuevas prendas, etcétera, y volcan toda su infraestructura a dar servicio de delivery en comida, que es la industria que hoy, de hecho, la industria de alimentos es una de las menos afectadas. No estoy hablando de restaurantes, sino que estoy hablando los proveedores de alimentos para casas, para supermercados, etcétera. Este es un ejemplo de pivotar. Cuando nosotros hablamos de pivotar, hablamos de esto. Pero puede ser que sea pivotar de una forma leve. Por ejemplo, yo puedo si daba mis servicios de forma presencial, ahora los puedo hacer en línea. De hecho, nosotros antes hacíamos todos nuestros procesos de coaching de forma presencial y hoy estamos atendiendo las cosas y a los clientes en línea. Eso es lo que permite esta nueva economía y los clientes están más abiertos a probar nuevos esquemas de modelo de negocios. Entonces es importante que podamos revisar. Algo que es fundamental para planear y poder salir es establecer escenarios. Nuestra recomendación es por lo menos tener 3 escenarios, un escenario optimista, un escenario medio y un escenario pesimista. Y los escenarios van evolucionando y sobre cada escenario que nosotros establecemos, una vez se activa, tenemos que actualizar todo nuestro esquema de escenarios. Les voy a compartir cómo McKinsey, cuando surge el tema de pandemia, plantea estos 3 escenarios de recuperación. Esto es en marzo, todavía está el tema de que se nombra la pandemia por esas fechas y McKinsey dice, hay un escenario optimista de rápida recuperación, esto es lo que va a pasar. Hay un escenario medio en donde va a haber una desaceleración global de los negocios y hay un escenario pesimista en donde esto se puede volver pandemia. Se volvió pandemia. Y definitivamente las economías se vieron involucradas, se vieron golpeadas. En abril sale otro esquema de escenarios en donde ya no es solo cómo está el virus propagado alrededor del mundo, sino que entra un factor diferenciador que es la respuesta que dan los gobiernos en las diferentes acciones que tienen que tomar. Hay unos gobiernos mucho más restrictivos que otros, hay unos gobiernos que dicen salgan y consuman y hay otros que dicen se paró el país y nos encerramos y en medio todas las posibilidades. Ese tipo de decisiones de gobiernos nos afectan a nosotros en la forma de hacer negocios y nuestros escenarios y nuestras planificaciones tienen que contemplar esto. Hoy en agosto, McKinsey saca otro esquema de escenarios de recuperación en donde las tendencias se conservan, pero es importante estar monitoreando. Nosotros como CEOs, como empresarios, tenemos que estarnos documentando y viendo las tendencias de lo que va a pasar para poder incorporarnos a la metodología. Para esta parte vamos a recomendar 5 pasos. El primero, tenemos que priorizar el liderazgo. Es el liderazgo el de la organización, el que define cómo es que vamos a trabajar. Tiene que estar comunicando, dándole tranquilidad a sus colaboradores. Los colaboradores de la organización debemos actuar como dueños de nuestro negocio y a todos nos preocupa proteger la mayor cantidad de empleos. Entonces todos somos participantes de esta nueva distribución de forma de hacer las cosas. Segundo, tenemos que diagnosticar y analizar nuestro negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de poder identificar el mapa externo e interno de mi empresa. Mapa externo me refiero a la relación que tenemos con proveedores, a la relación que tenemos con clientes, a la relación que tenemos incluso con nuestra competencia o ciertas alianzas que podemos hacer con diferentes actores de la economía para poder llegar a los clientes y poder dar una mejor solución. Tenemos que analizar nuestro efectivo, tenemos que identificar qué cosas podemos cambiar en nuestra forma de hacer negocios para poder proteger nuestro efectivo, ¿verdad? Y poder tomar decisiones en los diferentes escenarios. En esta fase de diagnóstico y análisis es en donde yo digo, si por ejemplo un escenario se activa de tal forma y me baja el ingreso un 20%, ¿qué acciones voy a tomar a nivel de personas? ¿Qué acciones voy a tomar a nivel de operaciones? ¿Qué acciones voy a tomar a nivel de gastos? Pero ¿qué pasa si baja un 40% porque pasa otra situación en el escenario? ¿Qué pasa si mi ingreso baja un 80%? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder tomar acciones? ¿Cómo voy a decidir sobre los equipos de trabajo, sobre los gastos, sobre en dónde tengo que invertir para actuar? Un tercer paso es proteger y estabilizar. Cada vez que se activa uno de estos escenarios, yo debo proteger mi negocio y estabilizarlo y actualizar mi modelo de escenarios para luego poder redefinir mi negocio y actuar y repetir.
Eso es lo que yo tengo que buscar en cómo voy a hacer las cosas. Entonces, regresando, a nivel de prioridad y liderazgo, todos debemos actuar como dueños, todos debemos enfocarnos en lo que vamos a hacer, diagnosticar y analizar el análisis de la industria a lo externo, ¿verdad? El análisis externo y el análisis interno que voy a hacer, y esto debe disparar un plan estratégico, y viendo el mapa que les comentaba de las relaciones con clientes, canales, competencia, proveedores, etcétera. Luego es importante que en la parte de proteger y estabilizar me enfoque en tener el equipo correcto, el equipo adecuado y tomar las decisiones en mis escenarios a nivel de ingreso, de margen bruto, etc. Pero fundamental, proteger el efectivo. Por eso es que les decía que el tema de precio es clave, porque todos estamos buscando proteger el efectivo en nuestro negocio. Entonces, si somos muy hábiles en poder definir correctamente los precios para que a mí me lleguen los mejores márgenes, pero también a mi cliente tenga las mejores condiciones, en ese punto intermedio es donde puedo obrar. Y debo enfocarme en poder identificar cuáles son los días de efectivo que tengo hoy. Los días de efectivo es lo que tengo en caja disponible, dividido lo que me cuesta un día de trabajo. Y eso lo tengo que extender. Y solo lo puedo extender o creciendo el ingreso a través de ventas, a través de otras fuentes que traigan efectivo a mi negocio, o bajando el costo por día. Luego, en reinventar, debo definir cuáles van a ser las acciones que voy a hacer por los próximos 30, 60, 90 días y luego ir hacia un mediano plazo y tener un plan de por lo menos el próximo trimestre. Sé que hay muchos cambios y hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar a finales del 2021, pero sí podemos planear los próximos 90 días y ver cómo cada uno de nosotros opera en estos, y tener un ritmo de reuniones por lo menos diario y semanal con los miembros del equipo para poder medir cada uno de estos cambios que están pasando. Hoy las cosas están más estables que hace 5 meses. Hace 5 meses nos cambiaban las condiciones cada 24 horas. Ahora probablemente cambien o actualizamos cosas de forma semanal, pero la comunicación con el equipo debe ser diaria y semanal. Conforme vayamos activando más los negocios, ya podemos entrar en los procesos de planeación mensual, trimestral, anual, etcétera. En esta dirección que les dejo acá, les voy a compartir un checklist que deben de tener en cuenta en cada uno de los 7 recomendaciones que hace McKinsey de los temas de la parte para tener en cuenta un checklist para la continuidad de negocio. Estos son mis datos. Si quieren saber más acerca de nosotros, pueden contactarme por acá y será un gusto poder acompañarlos en crecer su negocio rentablemente y convertir su empresa autogestionable. Esa es nuestra promesa de marca. Gracias. Muchas gracias, José. Muy buena presentación, como siempre, y creo que nos queda bastante claro este proceso, este tema, y sobre todo el acompañamiento que en su momento puedes hacer tú directamente para nuestro grupo de trabajo. A manera de resumen, hasta aquí tenemos ya la intervención de Javier, en donde nos habla desde el enfoque de su firma como grupo de abogados, como cuerpo de abogados, de los posibles impactos legales que podemos tener en la empresa, los riesgos que existen y cómo eso puede impactar directamente la continuidad del negocio, que son los puntos más vulnerables. José nos habló de todo el tema de la planeación y nos dio una serie de tips y estrategias muy buenas, muy buenas, en materia de qué hacer para poder estar a la altura, qué hacer para poder reaccionar y poder continuar con ese proceso. Le voy a dar ahorita la palabra a Emilio, para que Emilio pueda presentarnos ahora el tema de la resiliencia. Ya hablamos del marco legal, hablamos de la parte de planeación, ahora es cómo a través de la resiliencia podemos realmente lograr esa transformación que hablaba José, que hablaba Javier. Como comentario, si tuvieran alguna duda respecto a la información o a lo que estamos haciendo el día de hoy, les voy a agradecer, por favor, en el chat, poder dejar sus preguntas, y al final del webinar tendremos un tiempo para poder tratar de responder esas preguntas. Emilio, por favor, estamos en tus manos. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la participación y el espacio, y a mis compañeros y amigos panelistas. La idea es que en este espacio también podamos tener en contexto las diferentes o los diferentes elementos que hay que tener preparados y a los cuales tenemos que irnos preparando, si no los tenemos ya,
para poder mantener a nuestras organizaciones dentro del contexto de la continuidad de negocio. Como ven ya ahora en esta condición COVID, y como bien lo decían al inicio, no es una nueva normalidad, va a ser nuestra normalidad y es ya nuestra normalidad. Tenemos que adaptarnos, ya no prevalece la empresa más fuerte. Hemos visto empresas de capitales increíbles donde por la contingencia del COVID ya han desaparecido en el mercado. Hemos visto donde otras se han reinventado con capitales mucho menores y han podido generar mayores ingresos que inclusive que años anteriores. Entonces tenemos que adaptarnos a esta realidad. Tenemos que buscar elementos y habilidades que nos permitan poder prevalecer en el mercado y continuar operando. Y una de estas habilidades es la resiliencia. Dentro de unos posts que estaba leyendo el otro día, ahora a todos nosotros como profesionales, como empresarios, como emprendedores, una de las habilidades que tienen que mapearse más y tenemos que desarrollar es la resiliencia. El COVID vino a traer un montón de cambios para los cuales, por supuesto, no estábamos preparados. Fue el efecto globalización que generó que nosotros pasáramos por un proceso desde, entre comillas, una crisis, hasta cómo nos adaptamos. Teníamos espacios inclusive o conversaciones con nuestros compañeros, con nuestros trabajos. Muchas personas han perdido sus trabajos y toda la información con las cuales nos bombardean diariamente ha generado inclusive efectos en nuestra salud mental que hacen que este elemento de la resiliencia sea a veces un poco tortuoso el obtenerlo como parte de nuestro ADN. Entonces imagínense también a las empresas, que las empresas prevalecen en el mercado muchas veces, o la gran mayoría de ellas, en función de lo que necesitan los clientes. Entonces tenemos que aprender a hacer estas sinergias nosotros como individuos para llevarlo a los procesos, a nuestros procesos, a nuestras metas y objetivos, para que las organizaciones puedan mantener la continuidad del negocio. Espérenme 3 segundos, que se enclochó. Ya. ¿Qué es la resiliencia? Hemos escuchado muchas veces hablar de eso, pero a veces no es un concepto como tan mantenido en el tiempo. Ahora se mantiene un poco más. La resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y poder adaptarse. Es después de experimentar alguna situación inusual e inesperada. ¿Y qué más situación inesperada, inusual y crítica que nos generó la necesidad de adaptarnos que la pandemia del COVID-19? Esta pandemia mundial de efecto globalizado a una temporalidad tan rápida genera que nosotros debemos meter la resiliencia como parte ya de nuestro ADN. Las empresas que no sean resilientes, las personas que no sean resilientes, difícilmente van a poder prevalecer en el mercado o van a poder satisfacer las necesidades de los clientes. También es importante que nosotros queramos volver a una nueva normalidad. En nuestro caso, va a ser la normalidad a la cual ya tenemos que acostumbrarnos. Ya tenemos más de 5 meses en esto, ya lo tenemos que tener ya dentro del radar todos estos cambios y posiblemente vayan a prevalecer durante mucho tiempo más. Entonces, tenemos que ya meter todos estos cambios como parte de nuestra vida. Y van a venir cambios todavía más inmediatos conforme este efecto del COVID avance, conforme disminuya, conforme las empresas vuelvan a otros modelos a los cuales en estos 5 meses posiblemente se hayan acostumbrado, como un modelo del teletrabajo, como un modelo de automatizar procesos, de meterle más tecnologías a procesos. Entonces vamos a tener que sí o sí ser resilientes ante estos cambios. Y ahora de una forma mucho más rápida por este proceso de adaptación que es casi que inmediato. Casi que todas las semanas estamos viendo cómo las cosas van cambiando y nos impactan directamente. Antes era allá en Wuhan y ahora es a la vuelta de la esquina donde una empresa crece o donde una empresa se contrae. Entonces tenemos que tenerlo ya como parte de nuestros días, trabajar en los efectos de la resiliencia, cómo manejarlo, perdón. La resiliencia debe ser parte de la estrategia organizacional, ya no solo el tema de liderazgo, del trabajo en equipo, de temas de productividad, de indicadores de desempeño. Ya tenemos que trabajar como organización en elementos que hagan a nuestros colaboradores resilientes y utilizarlos para la cultura que se está forjando actualmente
en función de la pandemia mundial. ¿Por qué? Porque la estrategia, y hay un dicho en la administración que dice que a la estrategia la mata la cultura. Y eso nos ha pasado a todos cuando trabajamos, por ejemplo, en transnacionales. Tal vez desde nuestra forma de hablar, palabras que decimos, nuestra forma de liderar, cuando llegamos a otro país, posiblemente no calzamos mucho o generamos algún tipo de barreras, porque la cultura ya está definida. Nosotros somos los que venimos a integrarnos a esa cultura, con una estrategia definida que murió, porque la cultura siempre va a prevalecer. Entonces tenemos que meter un plan de desarrollo para empresas resilientes, para sus equipos, para inclusive terceros, según la nueva cultura que se está definiendo a través de este proceso del COVID. Hay que mapear, hay que trabajar en la cultura organizacional. Ya no podemos tener una misma cultura organizacional que veníamos manejando en el 2019. Ya nuestros planes de emergencia tienen que meter el efecto de este riesgo de contraer el COVID. Nuestra legislación ha cambiado, nuestros procesos han cambiado. E igual, la forma de nuestros planes, inclusive de desarrollo en las organizaciones, tienen que tener el elemento resiliencia a desarrollar en sus equipos. ¿Cuáles son las características de una empresa resiliente? Y aquí lo cito. Según Dean Robb, autor de Building Resilient Organization, las organizaciones resilientes se caracterizan por que tienen la capacidad de crear y disolver estructuras, proporcionan seguridad en medio del cambio y gestionan las consecuencias emocionales del mismo, y aprenden a desarrollarse y crecer ante las dificultades. Y este es un elemento muy importante que tenemos que tener en el radar. Las empresas se están transformando y van a seguirse transformando. Las empresas están teniendo consecuencias y están tratando de tener las consecuencias más graves en sus procesos para poder mantener la continuidad de negocio, pero esas consecuencias están siendo desde una capa principal o prioritaria o de una base prioritaria, que es las personas. Las personas están teniendo, si ustedes ven indicadores a nivel de la OMS o de otras entidades locales de salud, la parte emocional es una de las partes más afectadas que están actualmente impactándose tanto en las organizaciones como en nuestra parte personal. Entonces, si las organizaciones están compuestas de personas y estas personas están siendo afectadas en la parte emocional por todos estos cambios y las consecuencias que tienen, tenemos que trabajar en las personas. Ahora es cuando mucho más los efectos del trabajo de las áreas como la salud ocupacional, como el talento humano y otras, la cultura organizacional tiene que evocarse a trabajar en las personas si queremos mantener la continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque las personas son el pilar inicial y fundamental para que nuestros procesos productivos se funcionen, para que nuestras metas y objetivos se puedan cumplir y obviamente en función de nuestras metas y objetivos las empresas tengan continuidad de negocio. Pero ¿qué pasa? Ahora el riesgo psicosocial, en función de todo lo que está generando el COVID, en función de no solo en el plano organizacional, sino en el plano de la salud, ya ahora, antes escuchábamos por allá a lo lejos que alguien tenía COVID, ahora ya es el vecino, ahora ya es a la vuelta de la esquina. Antes escuchábamos que una persona se quedaba sin trabajo, ahora es mi hermano, ahora es mi primo o algún pariente cercano, o ahora somos nosotros mismos. Y eso genera que ese riesgo psicosocial se vuelva uno de los riesgos de mayor impacto en las organizaciones y que directamente incidan en los procesos, metas y objetivos. Entonces, si tenemos personas que ya están presentando este tema del riesgo psicosocial, por supuesto que ya no van a dar ese 100% para cumplir con sus metas y objetivos, ya no van a estar bien en sus procesos organizacionales y difícilmente podamos llegar a mantener esa continuidad de negocio en la inmediatez del tiempo que ahora las organizaciones lo necesitan. La continuidad de negocio se tiene que trabajar en funciones como la rentabilidad, los puestos de trabajo, el crecimiento, el desarrollo y el impacto social. Las empresas generan todo eso y a veces cuando una empresa se contrae o cuando una empresa se expande, nosotros perdemos del radar que esa empresa le está dando empleo a muchas personas, no solo directos, sino terceros, que genera todo el tema de impuestos para que un Estado mantenga su eficiencia, que maneja todo ese desarrollo en el entorno y todo el impacto social, inclusive cuando hay menos empleo, directamente sube hasta la delincuencia. Entonces, tenemos que empezar a dar foco a qué es lo que tenemos que trabajar. Lo primero
que tenemos que evocarnos aquí es hacia las personas. Las empresas tienen que trabajar en programas totalmente de comunicación asertiva, de desarrollo, de formación, asociado a disminuir ese impacto en el riesgo psicosocial que están teniendo muchos colaboradores en las organizaciones. Algunos pasos para una resiliencia eficiente. Uno, tenemos que desaprender para aprender. Ya muchas cosas que teníamos en el 2019, ya ahora tenemos que dejarlas un poco de lado y aprender otras cosas, inclusive para poder permanecer en el mercado. Como mencionaban al inicio, algunos restaurantes, su mayor ingreso era la gente que llegaba a visitarlos. Ahora tuvieron que desaprender ese modelo de negocio y aprender el delivery. Tenemos nosotros que aprender a usar Zoom, Teams, Skype y otras herramientas, a trabajar en el modelo home office permanentemente, ya no era un día o 2 días a la semana, para poder prevalecer en el mercado. Ya los nuevos puestos de trabajo, inclusive ya se habla que no van a ser puestos asociados a un título universitario, sino van a ciertos temas técnicos desarrollando las habilidades blandas como la comunicación y otro tipo de cosas. Hay que dar oportunidad a nuevas soluciones, hay que abrir la mente a esas nuevas soluciones. Tenemos que visualizar ahora oportunidades de negocio. Ya hay empresas que hacían llantas que ahora venden comida, ya hay lugares de ferretería que ahora pusieron restaurantes. Tenemos que evolucionar, y el evolucionar cambiando modelos anteriores no es malo. Lo importante aquí es hacerlo con sentido para permanecer en esa continuidad de negocio. Tenemos que hacer un inventario de lo que tenemos y lo que hacemos. Y esto no solo a nivel de industria, sino a nivel personal. Tenemos que revisar para qué somos buenos, para qué nuestras habilidades y desarrollo en función del servicio de los demás nos puede ayudar a tener una retribución económica. Y lo mismo las empresas. Yo tengo amigos y socios que tienen empresas que bajaron sus ingresos, tenían camiones y ahora sus camiones los pusieron a hacer otro tipo de servicios, como llevar muebles, como llevar desechos y hacer otro tipo de cosas. Se reinventaron, poniendo totalmente en claro qué podían hacer con todas esas fortalezas que tenían. Hay que visualizar las necesidades del cliente. Un producto, y esto es un poquito asociado al marketing, un producto no es bueno ni malo, sino lo que nosotros creamos al desarrollar el producto. Se vuelve bueno o malo si alguien lo compra o no lo compra. Nosotros nos debemos a los clientes, y aquí es importante tener claro que el cliente ha cambiado y va a seguir cambiando. Entonces, las soluciones que antes dábamos en ese 2019 posiblemente ya ahora no sean las mismas. Ya ahora, por ejemplo, a estas alturas de estos 5 meses, yo no concibo una empresa o una organización que te haga ir a sus oficinas para hacer un trámite, por ejemplo, inclusive en el gobierno. O para, no sé, el otro día tuve que ir a un banco para pedir una constancia de una cuenta para un tema ahí de negocio, y es el único trámite que hay que ir a las instalaciones del banco. Hay que hacer fila, llevar mascarilla, llevar caretas. Claro, ya ese banco, si no evoluciona, posiblemente otras personas u otros bancos estén ofreciendo esa misma solución a través de un clic. Entonces, tenemos que ver cuáles son las necesidades actuales del cliente. Hay que dar formación constante a nivel organizacional. Líderes, equipos, clientes y proveedores tienen que recibir formación constante para alinearnos a nuestra cultura organizacional. El líder no se la sabe todas, el líder es parte de un equipo, el líder tiene áreas de mejora, el líder tiene que evolucionar, hay que trabajar en el liderazgo. El liderazgo 2019 es diferente al liderazgo 2020. El equipo, todo hay que trabajarlo de nuevo, hay que reforzarlo de nuevo, hay que comunicarse más con ellos. El cliente, tenemos que estar más atentos a esas necesidades del cliente. Los proveedores, tenemos que hacer que ellos evolucionen con nosotros para que también nos den soluciones y se vuelvan aliados estratégicos. Tenemos que trabajar como punto 6 en la cultura de la organización de manera integral. Nosotros como seres humanos somos integrales. Ninguno de nosotros, si nos gusta el azul y los logos de nuestra compañía son rojos, no nos va a dejar de gustar el azul, ¿cierto? Entonces, ahora que estamos trabajando en la casa, posiblemente esa integralidad es mucho mayor. Hay que trabajar en fomentar la cultura organizacional, inclusive haciendo espacios con la familia del colaborador. ¿Por qué? Porque si alguien se contagia de COVID, impacta al colaborador, sea la tía, la prima, la esposa, el hijo, etc. Si alguien está estresado en la casa por algo, va a impactar al colaborador y eso lo va a llevar a sus procesos organizacionales. Hay que revisar la tecnología y usarla a su favor. Y hay que volverlo visible, vuelve lo visible. Hay muchas habilidades y cosas que tenemos que todavía no han salido, sáquenlas. Es la oportunidad, estamos en una era
donde todos están cambiando. Entonces, que cambiamos nosotros todavía se valida aún más. Y es importante, y aquí lo hago un poco rápido, el proceso que estamos teniendo ahora es que teníamos una normalidad, que ahora es nuestra otra normalidad. Esa normalidad generó un cambio y eso nos generó crisis, llámese COVID-19, generó pérdidas en las ventas, principalmente en las organizaciones que se evocan al cliente. Y ahora sí, tenemos que ser resilientes. ¿Y cómo somos resilientes? A nivel organizacional, hay que revisar cuáles nuevos procesos tenemos, equipar y proteger a nuestras personas, a nuestros colaboradores con equipos de protección, con barreras totalmente certificadas y asociados a ese riesgo biológico que tenemos. Hay que evocarnos al cumplimiento legal. Uno de los elementos que evitan la continuidad de negocio es el incumplimiento legal y tenemos que definir protocolos para la prevención del COVID-19. Y eso va a generar que nuestra cultura, de que nuestra continuidad de negocio se vuelva una cultura nueva y se pueda mantener en el tiempo. Y eso lo podemos certificar. Y lo importante de certificar eso es que va a hacer que nuestra organización se blinde de todos los procesos que pueden impactar a través del COVID, de todos nuestros procesos productivos, de todo lo que entra a nuestra empresa asociado a nuestros nuevos protocolos, prevención del COVID, asociado a las certificaciones, va a hacer que nuestra empresa sea una burbuja que evite que nuestros procesos se interrumpan por el COVID-19. Y al hacerlo con protocolos y buscar una certificación organizacional, va a hacer que se meta directamente en el ADN de nuestra cultura organizacional. En esto, nosotros trabajamos muy de la mano, bueno, con todas las empresas que ustedes ven a la izquierda. Nosotros aquí en Costa Rica, estamos basados en Costa Rica. Somos una empresa que nos llamamos SIT, Soluciones Integrales para el Talento Humano, que consideramos que los procesos tienen estos tres elementos para poder potencializar a las empresas en la continuidad de negocio. La salud ocupacional, donde tenemos que cuidar la integridad física y mental de nuestros colaboradores, trabajar en estos riesgos biológicos, en riesgos psicosociales, para que nuestros colaboradores tengan las competencias al 100 para poder estar en los procesos y cumplir nuestras metas y objetivos. Trabajamos también en el desarrollo personal y profesional a través de herramientas como el coaching, el PNL, el liderazgo en equipos, el neuromarketing y las neurociencias, para poder desarrollar esos equipos y prepararlos para este cambio que estamos teniendo. Y a través de los procesos de recursos humanos capacitamos a los colaboradores, buscamos talento adecuado en función de lo que ahora necesitan las organizaciones. Aquí les dejo los enlaces de la empresa y el código QR. Pueden escanear el código QR con la cámara del celular y ahí van a tener la información de contactos directamente hacia su celular. Quedo a sus órdenes. Es importante que tengamos claro que ahora todos como profesionales en esta evolución, la resiliencia va a ser una de nuestras habilidades a desarrollar. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Emilio, por tu participación, muy interesante, muy buena, sobre todo haciendo mención de los temas en materia de la continuidad que estamos platicando el día de hoy. Para ir concluyendo ya en este webinar y agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, es importante el que podamos, permítanme un momento, ahora, entrar ya en tema de nuestras conclusiones. Reitero, si hay alguna pregunta, es el momento de que vayamos dejando preguntas, comentarios en el chat para poder compartir, para poder delegarlas con nuestros panelistas y que ellos nos puedan ayudar. Para ir cerrando ya ese tema y repito, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, como lo platicamos al principio, vimos el día de hoy 3 participaciones muy, muy interesantes en función de cómo lograr la continuidad de nuestros negocios. Desde el ámbito legal, desde el ámbito de la planeación, desde el ámbito de la resiliencia, cómo es que tenemos nosotros que tomar medidas hoy por hoy para evitar que estas medidas, estas consecuencias, perdón, seguimos hablando del tema del CEPAL, esas consecuencias que vamos a sufrir nos impacten lo menos posible. Sigue diciendo CEPAL que la crisis va a pegar en la región 2020 en un 5,3% y que esto es el equivalente a la contracción económica que hubo en la Gran Depresión en la década de 1930, que fue de un menos 5% a nivel internacional. Están comparando esta contracción con lo que hubo en ese momento. O peor aún,
Con la contracción económica internacional que hubo en 1914, producto de la influencia de la gripe española, famosa gripe española, es un sistema muy similar, en donde están comparando esa contracción con las consecuencias de ese entonces, ¿sí? Nos dice la CEPAL que los efectos de mediano y largo plazo en materia de organización de la producción y del comercio internacional en términos de localización y tecnológicos son importantes. Los escenarios posibles que aún están abiertos son por lo menos 3 y nos plantean 3 posibles escenarios que de alguna u otra manera nos tienen que ayudar o tenemos que asumir para tratar de contrarrestar este problema. 1, la continuación de la globalización. Y si bien muchos hemos dicho, ahorita el mismo Emilio comentaba, mucho del problema de la pandemia es precisamente parte de la consecuencia de la globalización, y esta misma globalización es lo que nos tiene que ayudar para salir adelante, ¿sí? Pero sobre todo en los nuevos modelos de gobernanza, la nueva manera de trabajar. Nos decía José, estamos aprendiendo a vivir ahora con el COVID, la nueva realidad es hoy, es esta la nueva realidad, decía José muy claramente, muy directamente, y ese es el nuevo orden, la nueva gobernanza con la que tenemos que aprender y adaptarnos. La resiliencia es justamente lo que nos va a ayudar a adaptarnos y a entender cómo lo tenemos que hacer. ¿Ok? Ante esto, logramos 3 conclusiones básicas, fundamentales. El primero, es fundamental lograr la continuidad de los negocios en estos tiempos. Sin embargo, el poder hacerlo, como dice aquí la lámina, implica tener en cuenta un marco legal reglamentario de país, como lo que comentaba Javier, definir procesos de planeación estratégica inteligentes y adaptados a la nueva realidad, como nos decía José, e implementar una cultura de trabajo basada en la resiliencia y la capacitación y el desarrollo de la gente. Emilio decía claro y muy enfático, la solución radica en la gente, el cómo nosotros como seres humanos logramos adaptar estos procesos a nuestra nueva realidad que vivimos ya hoy, como decía José. Para lograr esta continuidad, la recomendación es fundamental implementar sistemas de buenas prácticas de gestión, en especial para cada empresa. Y no basta con la sola implementación de protocolos. Lo comentaba ahorita Emilio, el implementar un protocolo como tal nos puede implicar inclusive, cuando lo hacemos mal, un proceso de vulnerabilidad. Un protocolo mal aplicado, mal cuidado, mal vigilado, nos implica un alto nivel de vulnerabilidad. Necesitamos, a través del sistema de buenas prácticas de gestión, la recomendación es implementar un protocolo con un sistema de seguimiento, de evaluación, de control, de mejora continua, para que podamos asegurar que lo que estamos haciendo realmente lo hacemos bien. Y ante esto, lo que buscamos es justamente tratar de entender cada uno de nosotros como empresas, como empresarios, qué hacemos bien y qué hacemos mal, en dónde somos vulnerables y en dónde no somos vulnerables, para que entonces podamos identificar este grado de vulnerabilidad en nuestros negocios, en nuestras empresas, y que este nivel de vulnerabilidad nos permita definir, como decía José, una planeación muy asertiva de qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, para poder cerrar la brecha. En la invitación que le mandamos a todos ustedes hablábamos de un bono sobre un protocolo de diagnóstico que estamos desarrollando. Es un diagnóstico ya certificado que estamos ofreciendo, que estamos garantizando hacia las empresas, en donde a través de este diagnóstico lo que estamos haciendo es tratar de medir el nivel de vulnerabilidad de cada una de las empresas frente al COVID, considerando 11 grandes requisitos fundamentales en la normativa internacional en materia de prevención del COVID, desde el nivel de riesgo de la transmisión del SARS-CoV-2 en la organización hasta el nivel de vulnerabilidad respecto al plan de continuidad del nivel de riesgo de la empresa. Lo que hacemos una vez que aplicamos este diagnóstico es entregar un informe como este que tenemos en la pantalla. La línea verde lo que nos marca es el mundo ideal, una calificación perfecta, en donde los protocolos de buenas prácticas de gestión que tenemos implementado realmente nos garantizan un nivel de vulnerabilidad bajo y nos garantizan realmente seguridad y continuidad para nuestros trabajadores, para nuestra empresa y para nosotros mismos. La línea azul representa un nivel de calificación mínima para obtener una certificación internacional, si es que pretendemos tener la certificación. La línea amarilla nos define el nivel de calificación, nivel de vulnerabilidad promedio a un promedio ponderado después de la calificación, y el polígono que se forma con la línea roja, el área interior del polígono, lo que nos arroja es el nivel de protección que tiene la empresa con respecto a cada uno de estos
requisitos de la certificación o de la implementación de las buenas prácticas de gestión. Y el área que existe entre cada uno de estos puntos rojos y cercano hacia el punto azul o el punto verde es el nivel de vulnerabilidad que nuestra empresa representa. Es importante partir de un diagnóstico, y siempre lo hemos dicho como tal, partir de un diagnóstico, porque el diagnóstico, lo decía José también, nos va a definir qué hacer y cómo trabajar. El diagnóstico lo que nos va a ayudar es a alientar y a alinear estrategias para poder saber cómo tenemos que trabajar. El diagnóstico nos va a ayudar a disminuir el riesgo de decisiones fuera de contexto, nos va a permitir saber qué hacer y cómo hacer y en qué momento. Nos va a ayudar a eficientar el gasto respecto a las medidas que vamos a implementar, nos ayuda a disminuir el nivel de vulnerabilidad, incrementa el nivel de seguridad frente al COVID y lo más importante, garantiza la continuidad operativa de la empresa, disminuye los gastos y el impacto económico sobre la misma cuando tenemos este diagnóstico realmente levantado dentro de la empresa. Para ir cerrando, y déjenme verificar si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas ahorita, algunos agradecimientos nada más, pero no tenemos preguntas en el chat. ¿Sí? Para ir cerrando, en las invitaciones les habíamos hablado de que íbamos a ustedes a ser acreedores por estar aquí con nosotros el día de hoy de algunos bonos especiales. El primer bono que se está ofreciendo por parte de Intercel es este 40% de descuento en el diagnóstico a nivel de vulnerabilidad de la empresa y 10% más en descuentos por inscripción en cursos de capacitación. Y les quiero informar hoy como primicia. Estamos ya lanzando al mercado a partir de este webinar un diplomado que lo que nos va a llevar es a certificar al técnico en el sistema de prevención de riesgos de nuestra empresa en lo que respecta al manejo y contención del COVID. Este técnico va a ser certificado por ERCA y por la Unión Europea y es un certificado con valor curricular. Estamos ya lanzándolos al mercado para América Latina como parte del grupo de Intercel y un descuento de cualquiera de los servicios en materia de asesoría y acompañamiento en materia de contención del COVID. Por parte de nuestros panelistas tenemos una serie de bonos. Javier Cruz nos estaba ofreciendo un bono especial por asesoría legal en términos de marco legal de prevención del COVID. José, una charla online de 45 minutos relacionada con el desarrollo del pensamiento estratégico para encontrar los 3 enfoques de tu negocio, que es parte de lo que nos platicó. Y Emilio, una charla online de 45 minutos relacionada con el tema de la resiliencia en la empresa y sus impactos. Un poco más de profundidad de adaptación de la charla que nos compartieron el día de hoy para poder ayudarnos como empresas a prevenir, a contener, a tener un marco realmente legal, un marco de protección, un marco de seguridad que nos garantice lo más importante, la continuidad del negocio. Es imposible pensar, como mucha gente lo ha llegado a desarrollar, que los tiempos se van a manejar antes del COVID y después del COVID. Es antes del COVID y después con el COVID. Aún, como decía José, aún llegando la vacuna, por lo menos tenemos 18 meses de tener que aprender a vivir con el COVID en la situación que estamos viviendo el día de hoy. Se vienen las segundas y las terceras oleadas y bajo ese esquema tenemos que estar preparados para que el impacto sea lo menor posible. No me resta más que agradecerles su participación a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy en esta actividad. Quiero, permítame un momento, como decía Javier, esto ya se enclochó. Ya para ir concluyendo, quiero agradecerle a Javier Cruz. Aquí está la información de Javier, él ya lo había puesto en su presentación, la información de Javier, su correo, la página web de su empresa, su número de WhatsApp por si quieren contactar con él, la información de José Muñoz también como Alagis, el correo y el número de teléfono de José por si quieren contactar con él, de Emilio, sí, desde Costa Rica, su número de teléfono, su cuenta de correo, y de todos modos esta información va a estar proporcionada en el video que vamos a subir el día de mañana y que a cada uno de ustedes por estar el día de hoy con nosotros les vamos a hacer llegar a sus cuentas de correo para que puedan compartirlo, lo puedan revisar y de ahí podamos entrar en contacto. Les agradezco también a nombre de Intercel por todo el apoyo. Aquí está la información de Intercel y a Grupo Lisa por el apoyo que nos dan para proporcionar este tipo de servicios y este tipo de webinar. No me resta, insisto, más que agradecerles a todos por su participación, su permanencia. Si no hay preguntas
algún comentario, les reitero mi agradecimiento. Como decimos nosotros en este proceso, es tiempo de cuidarnos, es tiempo de tomar medidas, es tiempo de tomar precauciones y lo más importante, es tiempo de entender que la realidad nos lleva a adaptarnos a un nuevo proceso. El viejo eslogan dice que únicamente no los más fuertes, sino los más aptos son los que vamos a lograr sobrevivir. Es un proceso natural. Estemos listos y estemos aptos para poder participar. Les hago llegar a cada uno de ustedes el video. En el video van a poder ver con atención, con detención la información de cada uno de los panelistas para poder tener acceso a ellos y poder hacer efectivo el bono que tenemos ofrecido con ustedes. Les reitero, muchas gracias por su participación. Que Dios nos bendiga a todos y feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a los panelistas, a sus empresas y a su tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Ok, hasta la vista.